Buenas noches, mi nombre es Paolo Ramírez, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y estudiante de la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 21008-202. Bueno, pues el motivo de este video es fácil, es explicar el análisis acerca de una película que nos tocó ver o que nosotros elegimos. Referente a una pregunta que hace el reto, ¿qué reglas se rompieron? Yo elegí la película Los Juicios de Tokio, que yo le puedo llamar El Juicio de Tokio. No quiero hacer muy extenso este video, la verdad lo he tratado de sintetizar al máximo, pero la cosa es simple. En estos juicios de Tokio se llevan a cabo precisamente en Japón, donde es clara la orden de aprender, capturar desde antes a todos los funcionarios japoneses que hubiesen participado en el gobierno desde 1931 a 1946 o 45, que es cuando finaliza para el Japón la Segunda Guerra Mundial. Japón se rinde, Estados Unidos dice: ya te rendiste, ponemos la democracia forzada a cargo del general MacArthur. El general MacArthur propone un modelo democrático donde la figura del emperador no se toque. No se toque precisamente para persuadir a, pues vamos a llamar al resto de la población a seguir con esta cultura, con esta imposición gubernamental o imposición de ideas, ¿no? Vamos a llamar ideal. Bueno, dicho lo anterior, MacArthur propone la desmilitarización total de Japón, que el emperador sea la figura, pero que abandone, eso sí, el traje imperial, que ya sea una persona civilizada y con motes occidentales. Se le dice adiós al feudo. ¿Por qué? Porque realmente Japón en aquel entonces era básicamente como hoy conocemos a Corea del Norte, eran campesinos, se dedicaban a otras actividades no propias como conocemos hoy el Japón industrial. Basado en esto, se encuentran a 28 responsables, de los cuales destaca el ministro de Guerra. Voy a leer su nombre porque la verdad es imposible leer todo, aprenderse todo, pero su nombre se llama Hideki Toyo, era el ministro de Guerra en ese momento. A esta persona, al ser el ministro de Guerra, el segundo del emperador, pues es el chivo expiatorio. Encontrando culpable a esta persona, se iba a poder enjuiciar a los otros 28 y a los que vinieran sin ningún problema. Aquí dices, ¿qué reglas se rompen? Pues obviamente a Japón se le acusa precisamente de invadir, bueno, de bombardear Pearl Harbor, de iniciar la guerra en contra de Estados Unidos, rompiendo precisamente el Pacto de París, donde Japón era parte. El Pacto de París se firmó en 1928 entre Alemania, Francia, Holanda y pues también Japón. Entonces, ellos rompen precisamente ese pacto de acuerdo a la vista de Estados Unidos. Pero el pacto dice que no podían declarar la guerra a menos que no fuera una autodefensa. Aquí la pregunta es si verdaderamente se investigó si Japón comenzó la guerra como una autodefensa o verdaderamente fue una provocación de Estados Unidos. Y ahí está lo primero que se rompe, el proceso. No hay un proceso imparcial. No defiendo a los japoneses, no digo si son culpables o no, pero al menos en ese punto, los 11 jueces que se colocaron en ese tribunal, que su nombre correcto es el Tribunal Penal Internacional, aquí lo tengo, vamos a decirlo, es el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Pues ese tribunal pues ya estaba dictado y vamos a decir, ya estaba dicho en ese tribunal
que tenían que encontrar a esos 28 responsables, pero al emperador no se debía de tocar. Entonces, ya de entrada, ya los jueces no eran imparciales. Yo creo que eso es lo primero que se viola, la imparcialidad en el proceso. No hay una imparcialidad, no se llevaron las pruebas correctamente en las que se demostrara precisamente que Japón había iniciado la guerra. Estados Unidos lo juzga y por crímenes de guerra. Lo juzga por crímenes de guerra, por tortura, por masacres en contra de personas inocentes y poblaciones civiles. Y sí, efectivamente, en el periodo de 1931 a 1945, Japón, al invadir una población de China, Naín, se comete una de las peores atrocidades. Mueren más de 20,000 personas ahí. Y yo no digo que realmente no se ha juzgado por eso, pero pues ese tema ni se tocó. El tema central eran encontrar culpables a ellos por haber violado los tratados de París. Y ahí no se encontró ninguna sola prueba fehaciente o contundente. Se desvía la atención a crímenes de guerra, se desvía la atención al uso de armas químicas. Eso me suena mucho a Afganistán, a Irak, todo que siempre ha inventado Estados Unidos ese tipo de situaciones, pero eso es otro tema. Pero aquí el punto es que este juicio de Tokio quiso emular a lo que había pasado en Nuremberg. Y para lo que a lo mejor estemos fuera de ese contexto de Nuremberg, es precisamente el juicio que se les hizo a funcionarios o altos funcionarios nazis después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente ante la rendición alemana. Ahí pues obviamente se juzgaron rápidamente a 28 miembros del partido nazi y los mandaron a la horca por crímenes de guerra. Pero volvemos a lo mismo, son violaciones a los estatutos que hasta ese momento eran vigentes de cómo hacer la guerra, mas nunca había una situación que dijera cómo evitar la guerra. Entonces, ellos quieren emular precisamente el juicio de Nuremberg cuando en pleno juicio de Tokio se dictan los veredictos en contra de los altos funcionarios nazis, pues entonces ya existe un precedente legal para juzgarlos. Y dijeron, suave, ya lo tenemos ahí, como dijeran, hay un porqué, ya hay un precedente legal, algo escrito. Y se juzgan a estas 28 personas prácticamente presionadas a decir que ellos fueron y que el emperador no. En un acto de desesperación y de cansancio, porque este juicio duró 2 años, el ministro de guerra, Hideki Toyo, pues dice, sí, pues yo no puedo ser la figura que ha declarado la guerra a Estados Unidos. Tuvo que haber tenido conocimiento el emperador y yo no podía ordenar nada sin consentimiento del emperador. Cuando esto sucede, pues ya iban a declarar precisamente, el juicio iba a tomar pues otra tonalidad y definitivamente iba a tener que tomar otro rumbo, quizás ya más apegado a derecho, porque se estaba diciendo por primera vez algo coherente. Se tenía que juzgar como primera figura al emperador, porque en 16 años hubo muchos funcionarios, pero el único constante en esa ecuación fue el emperador. Y el emperador debió haber sido juzgado sí o sí, pero también se debió haber demostrado que Japón en algún momento inició la guerra y que no fue por presiones de invasiones a sus territorios, que antes mencioné, que ya le pertenecían desde antes a los aliados, pues nunca se comprobó que Japón haya iniciado la guerra o no. Entonces, basado en esto, es una situación para mí, en lo personal, y yo creo que para la comunidad internacional, pues es una sentencia absurda en el cual de todos los inculpados, nada más 7 fueron de pena capital, entre ellos Hideki Toyo. El emperador ni se tocó. Y todos los demás pues fueron entrados a cadena perpetua. Los demás funcionarios al paso del tiempo después de ese juicio, pues terminan siendo, pues, fuera de la vida pública, pero sí en algún momento salen de prisión misteriosamente. Y aquí la situación, volviendo a la premisa principal, ¿qué reglas se rompen? ¿Sí? ¿Qué reglas se rompen? Pues yo creo que se rompe todo. Se rompe todo en el momento en que quieres montar un juicio
para inculpar o culpar a alguien y justificar la invasión, ¿sí? O justificar quedarte con ese país en una intervención militar. Y aquí apelo un poquito y me voy a desviar un poco, si ustedes gustan, pero voy a hacer mención a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y dice el artículo primero: los hombres nacen y permanecen libres, ¿sí?, en sus derechos. El artículo segundo dice que toda asociación política es la conservación de los derechos naturales. Estos son que una de las metas de la asociación política es la conservación de los derechos naturales. Y pues yo creo que aquí esa asociación política no tenía como consigna preservar los derechos naturales de los japoneses, porque si no hubieran dejado elegir su propio gobierno, se hubieran retirado. Y Estados Unidos se quedó ahí en Japón, para implementar un gobierno, vamos a llamarlo en un tanto ficto, o vamos a llamar un gobierno manipulado por ellos a través de un emperador rendido, en el cual por sus propios intereses o intereses que sí no se conocen, pues se prestó a ello. Y aquí viola nuevamente eso, ¿no? Esta declaración universal, porque dice en el artículo tercero que el origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano, individuo puede ejercer autoridad que emane expresamente de ella. Y aquí lo dice claramente, eso es una regla que se rompe. ¿Por qué? Porque es un derecho, es una declaración universal para preservar la paz dentro de las naciones. Y aquí lo que se originó con ello, ¿sí?, es que se impusiera un gobierno que para los japoneses preparados para el cambio y devastados, pues lo aceptaron bien. Pero muchas de las regiones orientales no. Y en muchas de ellas se originaron disturbios, se originaron movimientos que los mismos aliados ya no cuentan, pero en algún momento dado tuvieron que socavar. ¿Por qué? Porque ellos no podían perder sus territorios. Ellos no podían dejar perder sus territorios ganados en sus épocas de imperialistas y colonizados, y fueron garantizados como territorios suyos en los tratados internacionales de Versalles, donde se dividen prácticamente el mundo estas naciones. Entonces, ¿qué reglas se rompen? Pues yo creo que ante una guerra se rompe la primera rompe la primera regla, el derecho a la vida. Y después montar un circo para fines políticos, estás contraviniendo el propio estatuto firmado en la Convención de París. Y lastimosamente Estados Unidos es uno de los principales actores en la realización de ese pacto. Y pues eso es todo. Yo nada más los dejo a reflexionar una pregunta. Y la pregunta es clara: ¿qué reglas se rompen? ¿O qué se rompe después de una guerra? Y si la finalidad del derecho internacional es apapachar guerras dictando reglas, creo que ahí estamos mal. Porque se deberían de dictar normas para evitar guerras y no normas para regular guerras. Eso es todo. No tengo más que decir, creo que me alargué demasiado y pues nada, los dejo, saludos, nuevamente agradezco a los canales de YouTube y dejo por ahí las referencias.